En el mundo los humanos giran alrededor del Sol en la vuelta 22 de esta estrella alrededor del borde de su galaxia, pero sin la esperanza de terminar una sola de esas vueltas cuando su estrella todavía seguirá existiendo mucho después de ellos en este universo. De tiempo en tiempo, el mundo se coloca en el ojo de la guerra. Hace años eran los líderes de los clanes, los patriarcas, los jefes de las tribus. Después, los reyes. Un poco más adelante los emperadores, posteriormente los conquistadores y más adelante los tiranos y dictadores. Hoy, los presidentes y primeros ministros. Curioso es que en la historia se hable de las batallas en nombre de ellos, y no de los pueblos que eran los que iban a la muerte. Se ha mal acostumbrado a la humanidad a inmolar, inmacular e inmortalizar a sus caudillos. Por ejemplo, las batallas napoleónicas, las conquistas de Julio César, los ejércitos de Gengis Khan, la guerra de Hitler. Tal parece que las batallas las hubieran librado ellos. La sangre derramada fuese la de ellos y los dolores de las madres y las viudas hubieran sido por su pérdida. Pero en muchos de los casos, si no es que en casi todos ellos murieron lejos de los campos de batalla. Hoy, por enésima ocasión, el mundo está al borde de una nueva guerra, en otro lugar del planeta, solo que en esta ocasión la tecnología es mejor, es más letal y de mayor alcance. Pero el resultado es el mismo, ya que en medio de la pelea, los que no pelean mueren, casi todos ellos desarmados, sin posibilidad de ser amenaza, sin siquiera un palo en el aire que desafíe a los poderosos guerreros o asesinos tecnológicos. Las palabras que se emplean en estos problemas, asesinatos, son curiosas. Casi todas ellas son eufemismos. Llaman bajas a las muertes, llaman civiles a los inocentes, llaman líderes a los demonios de su propio exterminio, llaman defensa al ataque. Pero ese no es el punto. La cosa que me ocupa es el caso presente, Estados Unidos, Israel y demás aliados. Los tres tienen algo en común: líderes. Hombres que claman que es necesario un ataque a las otras naciones porque su existencia es una amenaza contra la de ellos y su bienestar. En nombre de todos los seres humanos que viven con ellos en una determinada parte del planeta, comandan a los guerreros a que lancen misiles, aviones, barcos, tanques, fusiles y todo lo que sea necesario para neutralizar, matar y destruir a los líderes, guerreros y tecnología que solo por estar ahí, o solo por estar vivos, son una amenaza de muerte. Por eso, estos líderes toman la iniciativa y tras una protocolaria e inútil advertencia, lanzan su cargamento de muerte y destrucción contra las otras naciones. Y es que no hay mejor manera de que una nación sea rica que destruyendo la riqueza y tecnología de los otros. Además, borrar a una nación del mapa ayuda a que los medios de riqueza de esa nación puedan ser tomados por las naciones ganadoras. Por todos lados son ventajas si se logra la conquista en nombre de la seguridad de la nación. Todo parece legítimo, otro eufemismo de injusto, salvo por un detalle que la misma prensa no termina de reportar casi nunca: las bajas civiles. Otro eufemismo de padres, madres, esposas e hijas que serán muertos y que no importan sus vidas. Las malas intenciones no son un secreto. A puertas cerradas, con meses de antelación, se considera la cantidad de inocentes que también morirán en el ataque. La razón es muy simple: saber el impacto en la reputación de la guerra. Hay que mantener una limpia imagen del conflicto y esconder todo lo reprobable. La gente debe saber que la guerra está ahí, pero no debe de investigar. Por eso, se revisa una estadística de muertos, incluidos los del lado del atacante. Todavía no hay una guerra donde no haya muerte en ambos lados. Los líderes actuales también son advertidos de cuántos muertos puede haber de su lado y el costo en su reputación. En el lado de las dictaduras, la reputación del líder debe ser aposteóica, la de un héroe, no la de un asesino, no la de un dictador. En el lado de las pseudodemocracias, el líder es una imagen temporal detrás del mando de los generales que planean y ejecutan las guerras antes de la llegada del títere en turno y que obedece seducido o coercionado por el poder detrás del poder.
aunque ese es un largo tema de otra reflexión. Pero hay algo que no se entiende, algo que no es lógico con el discurso de una democracia. Los líderes nunca le preguntan a sus votantes si es correcto o incorrecto el ataque. La razón puede ser muy obvia para algunos, pero por si las dudas, déjame te cuento que la posibilidad de que una nación decida unilateralmente el ataque a otra nación, por más desconocida o lejana que parezca, es casi nula. ¿Y sabes? Los líderes lo saben. Por ello, nunca hacen votaciones para sus acciones bélicas. Se enfocan en justificar enfáticamente que enviar muerte es una necesidad imperiosa, ya que los otros están pensando en dañarlos, a pesar de que los daños y el odio los hayan iniciado decenas de años antes la misma nación que hoy decide atacar. Ahora, ¿te hace clic el por qué en las pseudodemocracias las guerras las diseñan los generales y no los presidentes? El presidente es un peón temporal de la pseudodemocracia, los generales son vitalicios, y ellos no son elegidos, ni siquiera deben ser públicos. El ejército detrás de su impenetrable estructura es el cerebro y el mazo. El líder democrático es solo un retrato en una oficina al que muchas veces también se le manipula de buena o mala manera. Mas, sin embargo, lo que sí hacen, y con mucha ineficacia, es justificar por anticipado y durante el proceso la enorme necesidad del ataque. En muchas ocasiones eso es parcialmente cierto y muchas veces completamente incorrecto. ¿Por qué razón? Porque los ataques, grandes o pequeños, los ejercen los líderes, no las naciones, no los ciudadanos. Te lo repetiré de nuevo. Los ataques, los atentados, las guerras, las muertes en cadena o en masa, las diseñan y ordenan las cúpulas de poder, no los ciudadanos. Incluso si en esa nación hay mucho resentimiento por actos pasados. Dentro de nosotros, como seres pensantes y caminantes, hay un sentido del bienestar que es mayor. Uno, donde las guerras es innecesaria. Muchas veces, muchas personas en lo individual y en lo colectivo deciden que la mejor manera de mantener la paz o fomentar la prosperidad es dejar de lado la guerra y enfocarse en el crecimiento económico o el personal. Y a pesar del rencor o dolor, prefieren hacerlo así para no cortar su avance personal o el de sus seres amados. Pero entonces, ¿qué pasa en una nación donde un líder decide que por el bien de todos hay que atacar, inclusive sabiendo que mandará matar a parte de los suyos? Lo que pasa es que la nación no tiene poder. Los ciudadanos se vuelven rehenes de las decisiones del líder o del aparato de gobierno. Al votar, se justifica en ese momento que el elegido o elegida se vuelve un poder absoluto, pero no es uno como en el pasado. Es uno que manipula los medios y las noticias y las opiniones para dejar justificadas sus acciones y, si se puede, pintarlas de heroísmo nacional, a pesar de que él o ella no sea capaz de tener una pelea física o moral justificada contra cualquier otro. Es así que plantea en tu mente la siguiente cuestión. ¿Tú votarías por el hombre, la mujer o el ejército que mandará a morir a tu hijo, hija, esposo o esposa por el deber nacional? Muchos dirán que no. Unos cuantos dirán que sí. Entonces surge la inevitable segunda pregunta. ¿Tú permitirías que una persona entre en tu vida para quitarte a un ser amado? O si estuviera en tu decisión, ¿evitarías que esa persona tenga decisión sobre tus seres queridos? ¿Acaso tú no deseas estar con tu ser querido por muchos años? La respuesta puede ser de doble filo, ya que nunca, pero nunca, un candidato revela sus verdaderas intenciones aunque sean notorias. Siempre dirá que es santo y pacífico, porque eso espera la gente de él. Seamos cínicos. Nadie vota por un candidato que quiere irse a la guerra y dañar a la familia, la nación, la ciudad o a otros. Eso siempre se esconde en el circo de las elecciones. Una vez terminado el proceso de elección, el candidato asume casi todo el poder. Se dice que no hace las cosas solo como dictador, pero es muy común que el resto de poderes democráticos sea parte de una banda de intereses comunes. Y es tan común hoy en día que el líder de la nación sea respaldado por cámaras de representantes en la misma elección. A partir de ese momento, la figura del ciudadano es irrelevante.
La falacia termina y aunque haya resistencia a los ciudadanos, estos ya no pueden hacer nada, ya que la elección justifica toda acción de los representantes que precisamente terminan por no representarlos. Constantemente se presumen nuevas tecnologías, más veloces, precisas y efectivas. Se nos dibuja un mundo de progreso sin fin, pero todavía no se ha inventado un medio para que una nación frene las decisiones de guerra de un líder. Es curioso. Una vez puestos en el poder, los representantes son plenipotenciarios y tienen leyes que los inmunizan de las leyes con las que se juzga al resto del pueblo. El pueblo no puede tocarlos, pero es el pueblo que debe elegirlos, mantenerles y obedecerles. El pueblo no puede frenar si deciden algo como la muerte colectiva y la enemistad de naciones enteras, que a la larga dañarán al mismo pueblo representado. El mundo moderno no ha inventado un sistema de botones democráticos que detengan o señalen la opinión de los votantes acerca de las acciones de los líderes. Hoy en día se puede hacer, sin embargo, nadie en los gobiernos quiere promoverlo. Las cosas están bien como son. Y así es como los ciudadanos se resignan a ser seres cautivos dentro de sus libertades de papel, pero solo en papel. Después de terminada una elección, los líderes comienzan a hacer su trabajo más importante, salir a dar discursos y clamar hasta el cansancio por qué todos deben hacer lo que él y su grupo desean, porque es bueno hacerlo. Hoy en día, la mayor actividad laboral de los líderes es el continuo adoctrinamiento de los ciudadanos, haciéndoles creer en ellos aunque sus acciones sean contrarias al bienestar de sus representados, los cuales dejan de ser representados y son esclavos silenciosos y a voluntad del líder y su grupo. Lo peor es que los ciudadanos pierden su poder al momento de votar por ellos y los grupos de poder acceden a excepciones para tener privilegios de inmunidad que los ciudadanos no tienen. ¿Qué eso no es una tiranía institucionalizada? No tiene lógica que un ciudadano le dé forma a un ente que lo regirá por encima de sus derechos y al que debe de seguir a pesar de ver que comete errores en contra de su bien personal, familiar o nacional. Contrario a esa lógica, así es como sucede. Los líderes pueden hacer la guerra, porque ya tienen el poder. La guerra se disfraza de necesidad, de defensa. En ambos lados se convence a los seres humanos de que atacar es necesario. Eso se hace con mucha antelación y se fabrican las armas con la intención de usarlas, mientras constantemente se le dice al pueblo que ese gasto es necesario. Los técnicos y científicos corren a trabajar en generar la defensa necesaria, que posiblemente será el ataque inadvertido. Mientras los soldados son entrenados para ser enviados a las batallas las cuales no imaginan qué tan destructivas o dolorosas serán. Ya lo hemos visto por años. La guerra es tan inhumana que los hombres que se exponen a ella quedan mal, ya que es una experiencia que daña la esencia humana por completo. Los casos de miradas perdidas, estrés exacerbado, alucinaciones y trastornos psicomotores se han documentado desde hace más de 100 años. Y eso, sin contar con los lisiados de por vida. Por eso se ha institucionalizado que al personal militar hay que alejarlo de ser testigos de la muerte y la guerra. Es decir, ellos la harán, pero hay que usar tecnología para alejarlos de ser testigos de las consecuencias, y así mantenerlos ejecutándola indeterminadamente. La maquinaria de la guerra es tan diabólica que hoy en día se vuelve a usar mercenarios para evitar que los conciudadanos regresen a casa y cuenten cómo ellos dispararon un arma que desintegró a una madre embarazada, cómo su vehículo pasó por encima de personas que intentaron detenerlos, cómo la artillería o las balas mostraron cómo se partía a un ser vivo en pedazos en tan solo unos segundos. Ningún ser humano puede en esencia tolerar esos espectáculos sin tener consecuencias. Por ello, igual que en el Imperio Romano, los mercenarios son enviados a hacer el trabajo más asqueroso de la guerra y al personal de la nación enceguecerlos, haciéndolo mediante botones a distancia sin presenciar las consecuencias. ¿Nunca te has preguntado por qué los ejércitos tecnológicamente avanzados con satélites, que desde el espacio tienen una óptica tan precisa que pueden ver con máxima definición desde el cielo, no tienen la misma visión tan definida en las armas guiadas por humanos? Es a propósito no permitir que el personal vea con toda claridad lo que pasa al dispararlas. Es ahí que la visión infrarroja es una gran aliada,
ya que permite ver solo siluetas inexpresivas incluso detrás de objetos. Con ello, se evita la omisión consciente del personal militar, en especial si el contrincante usa escudos humanos. Así se evita la duda en el disparo y la estadística de precisión de tiro aumenta. La tecnología aquí sí es precisa, inmediata y letal. Las palabras cambian y se usan para disfrazar el asesinato con bajas, el ataque con defensa, la aniquilación con incursión, la destrucción con daño colateral. Todo, absolutamente todo cambia para que las consecuencias no sean vistas tal como son. Todo para que el líder y su grupo puedan continuar sin resistencia y sobre todo con aprobación. Igual que en Roma, al pueblo pan y circo para que no proteste o intente cambiar los planes. Hace falta que las personas despertemos y logremos tener control verdadero de la mal llamada democracia. Los ciudadanos debemos ser responsables de nuestros líderes y evitar seguir dándoles poder plenipotenciario. Se debe hacer cumplir que son administradores, no gobernantes. El gobierno debe ser un asunto de calidad moral en cada uno de los ciudadanos. Con el uso de la tecnología debemos tener acceso a las decisiones trascendentales de nuestras naciones para decidir en tiempo real qué es lo que deseamos se haga en nuestra casa nacional y así evitar que se haga mal uso de tantos recursos. De nada nos sirve la opinión en contra de un líder democrático o no. Necesitamos que la voz y el voto sean constantes y no un bien delegado, que después termina por ser un bien robado. Debemos evitar darle el arma al ladrón que irrumpe en nuestra casa y usará a alguno de nuestros seres queridos como escudo. Y así es.